Bueno, en cuanto a la absorción de los medicamentos, se refiere al paso del fármaco de sitio de administración al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es la absorción? Cuando le pregunten, es el paso de una sustancia o del fármaco del sitio de administración al torrente sanguíneo. La facilidad o dificultad con la que este fármaco ingresa al organismo depende principalmente de varios factores. Entre los factores tenemos, por ejemplo, la absorción, la vía de administración, la distribución, el estado físico de los fármacos. ¿Y qué va a determinar esto? La velocidad con la que el fármaco hace su efecto, la velocidad con la que el fármaco se elimina del organismo, y por eso es importante el conocimiento de esta parte de los medicamentos. En cuanto a esto, vamos a empezar. ¿Cuáles son las vías más utilizadas? Existen varias vías de administración. Tenemos la parenteral, entérica, inhalación y otras mucosas. La de mayor importancia para nosotros, la que ustedes tienen que manejar muy bien, es especialmente la entérica, que es la de mayor uso a nivel odontológico. ¿Qué sería la entérica? Vamos a ir viendo más adelante. Para que tengan una idea, el término entérico, ¿qué significa? Dentro. Entonces, la vía de administración entérica es el proceso por el cual ingresan los fármacos al organismo, sea todo lo que sea a través del tracto gastrointestinal, es decir, que va desde la boca hasta el ano. Eso es lo entérico, lo interno. ¿Cuáles son las ventajas de esta vía? La ventaja de esta vía es que es sencilla. ¿Por qué es sencilla? Porque uno simplemente agarra y también fácil de administrar. ¿Por qué? Porque uno agarra el comprimido, lo introduce en la boca, lo toma. No necesita la ayuda de otra tercera persona, segunda o tercera persona para tomar su dosis correspondiente. También habla de que es la más utilizada por la comodidad de utilización, la más segura. ¿Por qué es la más segura? Porque si ocurre un efecto adverso, es decir, uno es alérgico a un determinado fármaco, da tiempo al organismo, como la absorción es lenta y palatina, da tiempo para que uno pueda llegar a un sanatorio o realizar los primeros auxilios en caso de que haya una reacción alérgica. ¿Por qué económica? Porque los costos de una comprimida son mucho más bajos que un inyectable o otros métodos más modernos de aplicación de algún determinado fármaco. Entre las desventajas que tenemos, la primera es la irritabilidad de la mucosa, la provocación de náuseas, vómitos, diarrea, es decir, suele irritar mucho. Si tenemos en cuenta los comprimidos de ibuprofeno, ketorolac, al segundo o tercer día de estar tomando, patean mucho el estómago porque disminuye considerablemente la prostaglandina protectora del mucus gástrico. También pueden producir irritación del colon intestinal, provocar diarrea en algunos casos, y una de las desventajas es también que el efecto o la dosis no es tan exacta. Hay gran parte del fármaco que puede perderse por varios procesos de sustancias que pueden encontrarse dentro del estómago, entonces no hay una absorción plena en muchos casos del medicamento. ¿De dónde empieza esta vía entérica? Empieza desde la mucosa bucal, es decir, ¿hay fármacos que se absorben en la mucosa bucal? Sí hay. Para ello se inventaron los colutorios, listerine, todo lo que tenga los clorhidratos de lisina que se aplica a nivel bucal, los buches comunes y silvestres. ¿Cuál es el problema de estas sustancias? Que para que puedan ser absorbidas necesita estar mucho tiempo en contacto con esa mucosa. Por eso es que cada vez que uno le receta un buche a una determinada persona, se le dice hacer por un buche por 1 o 2 minutos y luego escupir para que esté el mayor tiempo de contacto con la mucosa y así pueda producirse la absorción de este fármaco. Dentro de esta vía también incluye algo que a nosotros nos interesa mucho, que es la sublingual. Existen muchos fármacos o inclusive muchos medicamentos de urgencia que se aplican debajo de la lengua. ¿Por qué es eso? Se considera que la aplicación de una vía sublingual es como una inyectable, ya que automáticamente al absorberse, si ustedes los primeros se fijan, al levantarse la lengua, el epitelio que cubre el piso de la boca es muy leve.
Entonces los fármacos, cualquier sustancia puede penetrar fácilmente, especialmente los que son liposolubles, como estuvimos hablando. Se coloca debajo de la lengua, hay una rápida absorción, va directamente al torrente sanguíneo sin pasar por un proceso hepático, por lo cual eso aumenta la velocidad de la absorción y se considera que es prácticamente como aplicar un inyectable. Generalmente en fármacos de urgencias, como la nitroglicerina, que para el corazón suele utilizarse por este mecanismo. ¿Qué es la nitroglicerina? Vamos a ver más adelante, inclusive que es una pequeña sustancia que produce una vasodilatación coronaria, es decir, dilata las arterias que nutren al corazón, mejorando la circulación y evitando de los músculos cardíacos y evitando esos dolores que se llaman normalmente angina de pecho. También dentro de esto vía, como dijimos que empieza desde la boca y termina en el recto y ano, tenemos la aplicación de fármacos por la vía rectal, muy utilizada especialmente en niños. ¿En qué caso? En caso de urgencia, ya que así como la vía sublingual, la vía rectal tiene una comunicación directa de una vez que el fármaco se absorbe, pasa directamente al torrente sanguíneo sin pasar por la parte hepática, ya está disponible en el cuerpo para hacer su efecto. Por eso son las vías de más rápida aplicación para casos de urgencia. Entre las vías parenteral. ¿Qué es la vía parenteral? Lo parentérico es lo externo, es decir, todos los procesos de administración de fármaco fuera del aparato gastrointestinal, que incluye en este mecanismo. Incluye la intramuscular, la intravenosa y la subcutánea. ¿Cuáles son las ventajas, vamos a decir, que tiene esta vía? Primera ventaja es la velocidad de absorción. Una vez que se aplica, sus efectos son inmediatos o su disponibilidad es mucho mayor. También la dosis es mucho más estable, ya que la dosis que se aplica es la dosis. Se aplica 2 ml inyectable o intravenosa de una sustancia, son 2 ml de esa sustancia que está ya disponible para hacer su efecto correspondiente. ¿Cuáles son una de las desventajas o cuáles son las desventajas de estas vías? La primera es vamos a decir, el riesgo que esta conlleva, ya que como se aplica directamente en la sangre, o directamente a un tejido, la velocidad con que se absorbe es mayor, por ende los efectos adversos son mucho más rápidos y más graves que cuando se toma por vía oral. Otra de las desventajas es el costo. Generalmente estos fármacos son mucho más costosos que un fármaco que se aplica por vía oral. También esta otra desventaja es la utilización de una segunda persona para la aplicación, ya que normalmente muy poca, salvo una persona insulina dependiente que se autoaplica a sí mismo, que es la subcutánea, necesita de otra persona que haga la inyección por él y además cuidar o extremar ciertos cuidados asépticos que hay que tener en el área para evitar una infección de ella. Si vamos en cuenta, dentro de esta vía, como ven acá, los medicamentos que se administran por vía IV sería intravenosa, ¿sí? Tiene a producir más reacciones indeseables que si se aplica por cualquier otra vía, eso es lo que estuvimos hablando. Dentro de esta vía tenemos, por ejemplo, la venoclisis. ¿Qué es la venoclisis? Es lo que nosotros conocemos como el famoso suero. Es decir, es el líquido, la sustancia que se coloca en un frasco y por venoclisis, realmente el término, se transmite hasta la vena. Generalmente se utiliza para hidratar a un paciente y para lograr la administración de determinados fármacos que son muy irritantes o muy peligrosos y que tienen que ser más diluidos, se utilizan normalmente este mecanismo. ¿Sí? También para tener en cuenta, si vamos a ver la velocidad de la aplicación de estas vías, la más rápida, la más eficiente siempre es la intravenosa, ya que el fármaco está directamente disponible en el torrente sanguíneo. Luego, en el segundo lugar sería la intramuscular. ¿Por qué la intramuscular? Lo general, su principio de acción es mucho más lento que la intravenosa, como estuvimos hablando, y mucho más rápido que la subcutánea. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por cierta cantidad de tejidos para estar disponible a nivel de la sangre. ¿De qué depende, por ejemplo, también la velocidad de la aplicación de un intramuscular? Del área de irrigación del sitio donde se aplica. Cuando el músculo está más irrigado, mayor es la velocidad con la que se absorbe ese fármaco. Para tener una idea, si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se absorbería más rápido una vacuna, una inyección intramuscular? ¿En el glúteo o en el deltoides?
Muchos por ahí van a decir que es mucho más rápido en el glúteo. ¿Por qué? Porque es de mayor o más comúnmente aplicado. Pero si vamos a tener en cuenta bien esta definición de la irrigación del área, vamos por parte. El músculo deltoide, ¿qué es? Es un músculo que tiene poco tejido graso. Un músculo muy activo porque uno continuamente mueve el brazo y un músculo muy irrigado. Por ende, una aplicación de una inyección en el deltoide se absorbe mucho más rápido que en el glúteo, ya que el glúteo es un músculo que realmente tiene mayor parte de tejido graso en algunos casos, unos más, otros menos, vamos a decir así, y es un músculo que prácticamente no se mueve mucho. Pero entonces la pregunta es, ¿y por qué a veces se aplica más en el glúteo que en el deltoide? El glúteo está menos inervado y duele menos que el deltoides. Ahí está otra de las diferencias de por qué se usa un caso y otro. En cuanto a las otras vías, otros métodos de inyección, por ejemplo, vamos a ver que la subcutánea. Nosotros no usamos una forma de subcutánea específicamente porque no aplicamos fármacos debajo de la piel, pero sí usamos la submucosa. La utilización de nuestros anestésicos, ¿dónde va generalmente? A nivel de la mucosa, a nivel submucoso. Es una absorción mucho más lenta que una intramuscular, para que tengan en cuenta, ¿sí? Hay otras vías que menciona aquí, por ejemplo, la intratecal, intraarterial, intraperitoneal. Son generalmente vías excepcionales que se hacen solamente a nivel sanatorial, ¿sí? Siguiendo con esta parte, vamos a ver que además ya hablaban que había otras vías de administración. Entre las otras vías tenemos la inhalación, es decir, hay fármacos que uno inhala. Por ejemplo, tenemos el caso de los asmáticos que utilizan nesolbutamol. Al aplicarse el spray dentro de la boca, se produce la inhalación del fármaco y la acción a nivel pulmonar, los anestésicos, el oxígeno. Todo eso funciona por vía inhalatoria. Veremos también que pasando a este tema, vamos a hablar ahora un poquito de lo que sería la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Como dice acá, se refiere a la porción. La parte importante en esta definición es de este término que dice porción de un fármaco administrado que llega al sitio de acción directamente o penetra a un líquido biológico, como ser la circulación sistémica por la cual se produce su distribución al sitio de acción. ¿De qué depende la biodisponibilidad? Los diferentes sitios anatómicos y las vías de administración pueden afectar o no la biodisponibilidad. Antes de entrar en el ejemplo, vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, ¿qué es la biodisponibilidad? Es la cantidad de fármaco que ya está disponible en el torrente sanguíneo y a partir del cual ese fármaco va directamente ya sea a la infección dental o, o al dolor que tenemos para eliminarlo. ¿Sí? Como habla acá que hay factores que lo influyen como la vía de administración, la irrigación del área, vamos a dar el ejemplo que está acá, que era la nitroglicerina. La nitroglicerina, para empezar, es una sustancia que se coloca normalmente sublingual. ¿Por qué? Ahora viene la explicación. Normalmente, ¿para qué se usa o qué es la nitroglicerina? Vamos a ver si alguien conoce eso. La nitroglicerina es una sustancia que actúa a nivel del corazón, como hemos hablado, como un vasodilatador coronario. Dilata las arterias coronarias, que son las arterias que nutren al músculo cardíaco. Generalmente, ¿quiénes son los que consumen este tipo de medicamentos? Personas que tienen una enfermedad o una dolencia que se llama angina de pecho. ¿Qué es la angina de pecho? Es un dolor torácico que muchas veces se confunde con el infarto, que duele directamente el corazón con grande puntada y luego se extiende por todo el pecho. ¿Esta enfermedad lo padecen solamente los cardíacos? No. Personas sanas en un momento de estrés pueden desarrollar esta enfermedad y ser a veces en forma esporádica, entonces no requiere de tratamiento. Pero si es de dolor torácico, dolor del corazón, se vuelve en forma crónica, sí ya requiere de una medicación. ¿Y cuál es la medicación que se utiliza? La nitroglicerina. Entonces, ¿en qué consiste la nitroglicerina? Es una pequeña pastilla que se coloca debajo de la lengua y se produce su absorción.
Si una persona, por ejemplo, no conoce eso y toma el medicamento, el 80% del fármaco prácticamente es destruido y solamente un 10 o 20% llega al sitio de acción, que es el corazón, y su efecto es mucho más lento que si uno aplica el medicamento debajo de la lengua y la absorción es prácticamente un 100% por vía sublingual, rápidamente disponible ya para hacer su efecto en el corazón. Entonces de ahí la importancia que siempre hablamos de que cuando uno aplica un fármaco o va a dar un determinado medicamento al paciente, explicarle su uso correcto y que el paciente lo tiene que utilizar de esa manera para evitar algún tipo de efectos indeseados. Estado físico de los fármacos. Aquí ya habíamos hablado casi en la clase anterior también, cuando hablamos de cómo se presentan los fármacos. Esto se relaciona con esto. Los fármacos pueden venir en tabletas, comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones, inyectables, inclusive ahora también en parches. Entonces lo que tenemos que ver que una tableta o una píldora puede alterarse la absorción, como menciona acá, ya que una forma sólida de un medicamento se desintegrará y se solubilizará desde la superficie externa hacia su núcleo interno. Y algunos de estos compuestos están recubiertos con sustancias grasas que no se desintegrarán en el estómago, pero sí en el intestino. ¿Qué implica esto? Aquí vamos a ver un poco. Ustedes recuerdan que es una tableta. La tableta es un polvo que se coloca dentro de una máquina que se llama tabletadora, lo comprime y se forman las tabletas. La aspirina normalmente viene de esa forma. Generalmente estas sustancias vienen a veces o estas tabletas vienen con una ranura. En el caso que presente una ranura, uno sí puede partir o no esas tabletas para poder ingerirlas. Generalmente a veces se hace con esas ranuras para que si es de 5 miligramos, 2,5 es la mitad y 2,5 la otra mitad. La ventaja también es que, como habla aquí, que como se absorbe de afuera adentro, por eso es que por vía oral los fármacos, sus efectos a veces son mucho más lentos y no se absorbe totalidad de la dosis, porque muchas veces uno ingiere el fármaco y gran parte ya se elimina sin ser absorbido totalmente. Entonces, si el fármaco tiene que absorberse o tiene que ingerirse tal cual se le dice al paciente. Si es en tableta, uno no puede agarrar la tableta y partirlo o agarrar y romperlo en pequeños pedacitos o diluirlo como hacen muchos en una cuchara con agua para ingerirlo, porque ahí están alterando la composición. Está sacando, por ejemplo, lo que menciona aquí, que muchas tabletas vienen con una grasa protectora. Y si esa grasa protectora, al machacarlo, uno lo elimina, entonces cuando lo absorbe, en el estómago se destruye el medicamento y, y lo poco o nada llega para ser absorbido en la primera porción del duodeno. Entonces, si un paciente, perdón, le menciona que no puede tomar comprimido, no importa el tamaño, hay alternativas. Se le da por ya sea un inyectable o se le da en forma de jarabe, que hay jarabes para adultos, según el caso. ¿Sí? En cuanto a la absorción en el sitio en la inyección, tenemos la subcutánea intramuscular. Es decir, según como menciona acá, puede prolongarse por medio de la administración de sustancias en forma poco soluble de los fármacos. Si ustedes recuerdan o si alguna vez ustedes aplicaron, hay penicilinas, penicilina besódica, potásica, que son muy oleosas, muy aceitosas. En el momento de la aplicación duelen mucho. Inclusive se forma un pequeño bolón ahí y ese bolón es el fármaco en forma oleosa que se mantiene ahí durante un cierto tiempo y de a poco va absorbiéndose, logrando así que el medicamento se dé cada 12 o cada 24 horas o se prolonga, vamos a decir, la posología entre una y otra dosis. Bueno, como menciono acá, lo que decíamos, los medicamentos disueltos en aceite en vez de agua también se absorberán lentamente en el sitio de la inyección. Los fármacos que contenidos en parches cutáneos pueden administrarse para producir un efecto sistémico. Las dosis se miden por la longitud del parche. Acá habla de la nitroglicerina, que ya estuvimos mencionando, que era un vasodilatador coronario, y la escopolamina. ¿Qué es la escopolamina? La escopolamina es un antivertiginoso. Viene generalmente en forma de parche que se coloca detrás
de la oreja normalmente, y según la longitud que uno coloca es la dosis que se va a ir aplicando. Está totalmente marcado cada dosis en cada una de las tiras. Existen otros fármacos también que vienen de esa forma. Ya habíamos hablado de los parches, por ejemplo, nicotínicos, a la gente que está tratando de dejar de fumar, viene también de esa misma forma. También están los parches anovulatorios, los anticonceptivos, que viene también en forma de parches cutáneos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cuando en el momento en que uno detecta que está produciendo un efecto adverso o que le está haciendo algún daño a este determinado medicamento, se retira el parche y ya no se administra más la dosis. Al poco tiempo es completamente distribuido y excretado del cuerpo, disminuyendo así los efectos adversos que pueda producirse. Siguiente diapositiva. Hablamos ahora de la distribución de los fármacos. ¿Qué sería la distribución? Como explica acá, cuando el fármaco pasa ya sea del torrente sanguíneo a otra parte del organismo y al sitio de acción. El paso puede verse afectado por la ionización, el tamaño y la liposolubilidad, lo que estuvimos hablando. Es decir, dependiendo si es un fármaco hidro o liposoluble, afecta la distribución o no del fármaco. También otra característica es el riego de los capilares del organismo. El almacenamiento altera también, así muchos fármacos normalmente una vez absorbidos pasan al torrente sanguíneo y suelen unirse a proteínas plasmáticas, permaneciendo en ellas hasta liberarse lentamente para hacer su efecto. Eso vamos a ver un poquito más adelante también, ¿sí? La capacidad, los diferentes sitios de administración, la rapidez con que se desplazan las moléculas de la circulación a un sitio en particular u organismo depende del riego del área. Eso es lo que estuvimos. Hay órganos más irrigados, órganos menos irrigados. Si vamos al caso, los órganos más irrigados normalmente son corazón, cerebro, hígado. Y los órganos menos irrigados tenemos, por ejemplo, el tejido óseo y el tejido adiposo. Aunque un fármaco puede distribuirse inicialmente, generalmente la distribución es algo que tienen que recordar y saber siempre, que no es que una vez que uno toma un fármaco, ese fármaco va y solamente se al sitio donde tiene que hacer su efecto, hace su efecto y de ahí sale y va a excretarse, no. En el momento en que uno ingiere una determinada sustancia farmacológica, este fármaco se distribuye por todo el organismo. Primero, como menciona acá, se distribuye en forma no uniforme, irregular por todo el organismo, pero tiende a que luego se regularice en forma homogénea en todo el cuerpo. Es decir, cuando uno toma un antibiótico, el antibiótico va desde la punta de tu pie, para decirlo así, hasta la punta de tu cabeza. De ahí lo que estuvimos hablando, el tema de que si tu paciente llega al consultorio tomando ya un analgésico por alguna dolencia, ya sea articular, que le dio recetó el médico, y vos le realizás un proceso quirúrgico como una extracción, entonces tenés que recetarlo o no otro analgésico. Generalmente no, ya que el analgésico que está ingiriendo por su dolor de rodilla también va a llegar hasta la boca y va a hacer su efecto de analgesia en el sitio donde uno realizó el proceso quirúrgico, ¿sí? Bueno, siguiendo con el tema después de distribución, habíamos mencionado que uno de los factores que influye en la distribución o el efecto del fármaco es la unión a proteínas del plasma. ¿Qué es esto? Esto generalmente muchas veces se explica, como me dije, con el ejemplo, la warfarina, ¿sí? Pero vamos a ver lo que dice la diapositiva. La unión de la proteína disminuye la disponibilidad del fármaco para distribuirse y llegar al sitio de acción. Esta unión nunca es total, siempre queda una porción libre para ejercer su actividad. En el caso, por ejemplo, como hablamos aquí del ejemplo de un anticoagulante que se llama warfarina. La warfarina es un anticoagulante el cual al ingerir el paciente normalmente se toma uno por día. Al ingerir el paciente, el 97% de la warfarina queda unida a la proteína plasmática y solamente un 3% queda libre para hacer su efecto anticoagulante, es decir, de licuar la sangre. A medida que este 3% deja de hacer su efecto, se metaboliza y se excreta, el organismo vuelve a ver que hay un desequilibrio y vuelve a liberar otros 3% del 97%, y así queda
94% unida a proteína plasmática y 3% es libre, para volver a seguir diluyendo la sangre y así sucesivamente hasta que se elimina completamente el 97% de la warfarina. En cuanto a la circulación del fármaco, es decir, si vos tenés un fármaco ácido, normalmente eso tiende a unirse a unas proteínas básicas como la albumina. Y si vos tenés un fármaco básico, normalmente se une a una proteína ácida como la alfa-1 glucoproteína ácida. Para tener en cuenta nada más este detalle. Siguiendo el último párrafo que dice, para fármacos que se eliminan parcialmente o totalmente por el riñón, la unión a proteína retrasa la eliminación y retardará el índice al cual se libera el medicamento en el sitio de acción. La combinación de estos dos factores da por resultado una acción prolongada y uniforme, es decir, un detalle, el fármaco. ¿Por qué el fármaco? ¿Para qué sirve este mecanismo? Este mecanismo más que nada sirve para que la dosificación sea más espaciada. Es decir, un fármaco que se une bien a la proteína plasmática y se va liberando lentamente puede tener una comodidad posológica de dar el fármaco cada 12 o cada 24 horas, en comparación con otros fármacos en donde hay mayor, no se une tanto a proteína plasmática y queda mayor cantidad de fármaco disponible en sangre, el cual más rápido será procesado o eliminado del organismo. Otro detalle a tener en cuenta es que si en el momento en que, como ven acá, se une a proteína y se eliminan por el riñón, si en la orina, en un análisis de orina, sale trazas de proteína, eso implica generalmente que hay un proceso o un problema renal o una infección, ya que normalmente las proteínas no tienen que salir por la orina, ya que esto es parte del mecanismo que utilizan los fármacos para mantenerse dentro del organismo. Para ir finalizando, más o menos, tenemos ahora almacenamiento en otros tejidos. Es decir, el fármaco no solamente se une a la proteína, también se puede unir a un tejido graso y a otras partes del cuerpo. Generalmente los fármacos liposolubles tienden a acumularse más en tejidos grasos selectivos, es decir, en tejidos poco irrigados. Entonces su absorción se absorbe rápidamente el fármaco, pero la eliminación de esos tejidos es mucho más lento, por lo cual muchas veces puede producir una acumulación o una sobredosis de esos medicamentos. Como ven acá, otro sitio de almacenamiento. Muchos fármacos también se unen a células más simples o por un transporte activo. Cuando esta unión es reversible puede ser útil. Acá hablamos de la quinacrina, que se concentra casi en mayor parte en el hígado que en el plasma. Y esto provoca una liberación sostenida y por consecuencia su efecto farmacológico es más prolongado. Este fármaco se utiliza para el paludismo. Aquí vamos a mencionar algo. Ya habrán escuchado, inclusive ahora con el tema del coronavirus, la quinacrina o un clorhidrato de sulfato quinacrínico, algo así. ¿Qué es lo que pasa? Esto es un derivado de la quinacrina. Se usa mucho para el tratamiento del paludismo, así como también de otras enfermedades autoinmunes como el caso del lupus o la artritis. Actúa muy bien para, vamos a decir, bajar qué es lo que hacen estos fármacos. Yo creo que mencionamos anteriormente en el capítulo. Hace que el pH del medio suba, se vuelva más ácido. Entonces se cree que eso favorece a que no haya una diseminación del virus. Por eso, con lo cual ahora se le está dando otra aplicación más a una antigua sustancia que solamente tenía un uso muy específico, como sea para el paludismo o la artritis o artritis reumatoide. Si ven aquí también tenemos otro ejemplo, este sí es un ejemplo que ya nos incluye a nosotros. La tetraciclina. La tetraciclina, ¿qué es? Es un antibiótico. Es un antibiótico muy utilizado, todavía se utiliza. Vamos a decir tetraciclinas de última generación, como minoxiclina, doxiciclina. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de estos fármacos? Que tienen una mayor afinidad en forma irreversible en este caso. El ejemplo anterior de la quinacrina es un efecto de unión a las proteínas del hígado o a las células a nivel del hígado en forma reversible. Pero en el caso de la tetraciclina, la unión es irreversible. ¿Se une a qué sustancias? Se une al calcio
del hueso y de los dientes, produciendo qué cosas en estos casos ocasiona. En el caso de los dientes que están en proceso de formación, produce unas manchas de color parduzca, lo cual es muy difícil de eliminar, y en el hueso también se produce esta misma mancha y hace que se calcifiquen más y que sean mucho más duras, vamos a decir, porque tienen menos parte orgánica, pero más quebradiza, para que tengan en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Este fármaco está totalmente contraindicado dar a niños y adolescentes a partir de los 16 años en adelante, recién por el hecho de que a partir de los 16 ya tenés la dentición completa y a lo sumo el único diente que puede salir manchado son las muelas de juicio o el tercer molar, lo cual no influye mucho en la estética. Pero sí, estas manchas ya son muy feas, así son manchas de color marrón, parduzca, opacas, y no hay forma de eliminar de los dientes. Por más blanqueamiento que uno intente, el diente igual permanece con esas manchas. La única solución en caso de que alguna vez le llegue a un paciente que haya consumido tetraciclina y su diente quede manchado, es la utilización de los famosos lentes de contacto que se hacen ahora o de las carillas de porcelana. ¿Sí? Por ahí terminando un poquito, viendo qué más hay aquí, la siguiente diapositiva habla de hígado y riñón. Bueno, ya estamos en la última etapa. Ya vimos cómo los fármacos atraviesan las membranas, cómo los fármacos penetran dentro de la célula, utilizan distintos mecanismos, cómo el fármaco puede ser absorbido dentro del cuerpo. Y generalmente una vez que este fármaco se absorbe, debe pasar por una última etapa que vamos a volver a dar en el capítulo 3, que es terminación del fármaco. Tiene que el fármaco ser eliminado del organismo, es decir, biotransformado y eliminado. La biotransformación del fármaco, ¿dónde ocurre normalmente? En el hígado. ¿Por qué en el hígado? Porque es el órgano que tiene mayor proceso enzimático. Es decir, cualquier parte del organismo o cualquier tejido que tenga enzimas realizan procesos de biotransformación. En la plasma hay enzimas, sí, hay enzimas. Hay ciertos anestésicos, generalmente del grupo de las ésteres, que se eliminan por plasma, es decir, que son metabolizados o biotransformados en el plasma o en la misma sangre para luego ser excretados del cuerpo. Eso lo veremos en el capítulo de anestesia, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es el órgano encargado de eliminar el 90-80% de los fármacos? Es el riñón. Es decir, generalmente, ¿qué hace el riñón? Elimina normalmente, como habla acá, de los fármacos hidrosolubles. Esto es algo que tenemos que saber bien. Todos los fármacos, todas las sustancias hidrosolubles, una vez que llegan al riñón, es excretado al exterior. ¿Qué pasa entonces con una sustancia liposoluble? En el caso de una sustancia liposoluble, llega hasta los túbulos renales, hasta el riñón. Como sigue siendo todavía liposoluble, este fármaco vuelve a ir otra vez al hígado para ser biotransformado de liposoluble a hidrosoluble y así volver otra vez al riñón para ser excretado. Es decir, realizan un doble proceso de biotransformación. Acá es la importancia entonces a tener en cuenta de que si viene un paciente con problemas del hígado, hepáticos, ¿qué tipo de fármaco es más recomendable para este? ¿Un fármaco hidrosoluble o un fármaco liposoluble? Como el fármaco, ya hemos visto que el fármaco hidrosoluble va por el riñón, se metaboliza y se excreta, es mucho, vamos a decir, hace menos trabajo a nivel renal hepático. En cambio, un fármaco liposoluble va al hígado, se metaboliza, sigue siendo liposoluble en gran parte, va al riñón, no se puede excretar, vuelve otra vez al hígado para ser metabolizado y excretado. Es decir, hace un doble trabajo el hígado, aumentando el esfuerzo de dicho órgano. Por ende, entonces, un paciente con problemas hepáticos es mejor siempre un fármaco hidrosoluble que liposoluble. En lo que habla acá, si no existiese estos dos órganos, es decir, el hígado y el riñón, cualquier sustancia que ingeriríamos nos mataría. Hasta una simple aspirina, como menciona aquí, ¿sí? Aunque como vimos ya la aspirina no es tan simple. Tiene efectos anticoagulantes que pueden producir graves daños en el momento de hacer una cirugía. No es así como uno dice la famosa y tonta aspirina que hasta devuelto se suele dar, ¿sí? Siguiendo.
Para terminar este capítulo vamos a hablar de dos cosas más que son a modo informativo: barrera hematoencefálica y placenta. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Es una barrera que cubre o protege todo el sistema nervioso o todo lo que sería el cerebro y la médula espinal. Esta barrera solamente los fármacos liposolubles lo pueden penetrar con bastante facilidad, ya que otros fármacos, como dice la definición, los fármacos liposolubles penetran la barrera hematoencefálica cerebro con la misma facilidad que otros tejidos por la buena irrigación de la zona. Los fármacos hidrosolubles no atraviesan esta membrana porque no tiene micromoléculas y no hay forma de realizar mecanismos de transporte especializado, ¿sí? Es decir, solamente entonces en el momento que uno va a darle un anestésico general a él, o va a darle por ejemplo un Valium, un Solpan, que son benzodiazepinas, lo primero que tiene que saber es que todos estos fármacos son liposolubles. De esa manera pueden penetrar la membrana que cubre a nivel cerebral. En cuanto a la placenta, ustedes conocen bien la que es la placenta. Es el tejido que protege al feto hasta el momento del parto. Habla aquí que dice, también es una barrera, de acuerdo a los productos, pueden pasar o no, es decir, es una barrera semipermeable, tiene un proceso, son productos del metabolismo rápido para que actúe en la madre, no en el feto. Es decir, vamos a explicar un poquito todo lo que habla acá. La placenta es una membrana que es una barrera semipermeable. Cuando el feto está en sus inicios, en los primeros trimestres, el primer trimestre y hasta parte del segundo trimestre, esta membrana es gruesa. El mecanismo enzimático que tiene es muy activo y metaboliza gran parte de la sustancia, impidiendo que esa sustancia que la madre absorbe pase, pase a través de la placenta y llegue al niño y pueda afectarlo. Pero a medida que el niño se va desarrollando y que va llegando el momento del parto, esta membrana va disminuyendo, entonces su efecto protector también va disminuyendo. Y lleva a llegar un momento en que ciertos fármacos, eh, como menciona acá, que hay medicamentos que según la proteína plasmática también se van a unir a la proteína de la circulación fetal, y el regreso de estos fármacos circulatorios van a ser más lentos. También hay que tener en cuenta que, por lo que hablamos de unión a proteína plasmática, que en el momento de dar ciertos fármacos a las madres embarazadas, los fármacos tienen que tener la menor capacidad de unirse a proteína plasmática, que sean de rápido proceso de metabolismo y excreción. Generalmente, como estuvimos mencionando, esta membrana va disminuyendo en el momento del parto. Por eso también es que cuando uno va a tener su bebé, normalmente ahora el 90% es por cesárea, la madre recibe una anestesia peridural, que es una anestesia similar a la que usamos nosotros. Es la misma lidocaína o ilocaína que se le aplica ahí a nivel de la columna. Entonces este fármaco rápidamente se absorbe, pasa, hace su efecto produciendo la anestesia desde la cintura o de la pelvis para abajo, y entonces se puede realizar el corte y el proceso de extracción del niño. Y generalmente los médicos en el momento de hacer la cirugía lo realizan con bastante rapidez, por el hecho que ellos saben que esa anestesia que se le aplicó a la madre puede llegar al feto, ya que esa membrana o barrera placentaria está muy disminuida, y muchas veces si la anestesia pasa y llega al niño, a la sangre llega a través de la circulación fetal hasta el niño, puede llegar a producir un paro cardiorrespiratorio en el niño y complicando el proceso de parto. Bueno, con esto, última diapositiva, terminamos la parte correspondiente a lo que sería el capítulo 1 y capítulo 2 de farmacología, que hablamos de conceptos básicos, de cómo el fármaco penetra dentro del cuerpo, cómo el fármaco hace su acción, cómo se administran los fármacos, cómo el fármaco, lo que nos quedaría ahora ver es cómo el fármaco sale del organismo, es decir, terminación del fármaco, que sería el siguiente capítulo, porque como hablamos, ninguna de estas sustancias tiene que quedarse en el organismo, ya que son sustancias no propias del cuerpo, y si permanecen puede llegar a producir una intoxicación del paciente. Entonces en el siguiente capítulo vamos a ver un poco lo que serían los receptores, es decir, cómo el fármaco se une para hacer su efecto y cómo el fármaco luego es eliminado del cuerpo. Nos veremos en la siguiente clase.